Hola amigos, bienvenidos al podcast jurídico El Mundo de las Deudas. Hoy día trataremos el tema el juicio de insolvencia y el mito de la indulgencia a favor del deudor desafortunado. Iniciamos con esta pregunta. ¿Quiere saber si un deudor desafortunado, como consecuencia de su nueva situación de insolvencia, puede o no beneficiarse con la reducción y la condonación de su deuda? Quédate y te lo explico de manera breve y sencilla. La indulgencia en la legislación concursal moderna es un nuevo enfoque que sustituye aquel viejo paradigma de la muerte civil, de la cual en nuestra actual legislación concursal conservamos ciertos rezagos, mediante cuya muerte civil se castigaba de manera indiscriminada al deudor desafortunado caído en insolvencia. Buscando con este nuevo paradigma de la insolvencia, con el principio de la conservación de la empresa, equilibrar la protección, por una parte, de los derechos de los acreedores con el derecho que tienen también los deudores a ser rehabilitados por su declaración de insolvencia, sin que aquello signifique que se exonere de responsabilidad a los deudores caídos en insolvencia fraudulenta. Históricamente, la legislación concursal universal se enfocaba exclusivamente en la protección de los derechos de los acreedores, considerando al deudor insolvente como un delincuente que debía ser castigado, cuyas sanciones se fueron humanizando poco a poco a través del paso de los siglos, hasta llegar a épocas contemporáneas en que se ha producido un cambio de paradigma. Y la legislación concursal moderna, entre ellas la ecuatoriana, distingue al deudor fraudulento del deudor desafortunado que cae en cesación de pagos por causas ajenas a su voluntad, por desempleo, por gastos médicos excesivos imprevistos, por crisis sistémicas y también por decisiones desatinadas gubernamentales, a los cuales se les confiere el derecho a ser rehabilitados. Óigase bien, que me estoy refiriendo al derecho a ser rehabilitado. Por dicho motivo, nosotros en este episodio nos vamos a referir a la teoría de la indulgencia de los acreedores como medio para poner en práctica el principio de conservación de la empresa del deudor. Desafortunado, desde luego, que se incorpora al régimen concursal ecuatoriano con el advenimiento del Código Orgánico General de Procesos, que está en vigencia desde la época pasada, en cuyos artículos 415 y 421 se incorporó al concurso preventivo y el concurso de acreedores voluntarios, respectivamente, para dar paso a la figura jurídica de la indulgencia dentro de un proceso del régimen concursal ecuatoriano actual. El deudor que se considere merecedor de aquel tratamiento humanitario por parte de sus acreedores debe expresarlo, señalando los sucesos o motivos que le han colocado en imposibilidad de cumplir sus obligaciones en las fechas
pactadas como vencimientos de sus obligaciones y mediante una memoria sobre las causas de su situación de insolvencia, que conforme al inciso 4 del artículo 421 del Código Orgánico General de Procesos, dicha situación, que deberá ser verificada por el síndico concursal, quien presentará su informe dentro de los 15 días, de acuerdo con el artículo 435 del Código Orgánico General de Procesos. La Junta de Acreedores, como órgano concursal típicamente del régimen de insolvencia, se constituirá por todos los acreedores que conforman la masa pasiva o de acreedores, cuya audiencia se iniciará con la lectura del informe y el balance de bienes formado por el síndico concursal designado por el juzgador, conforme al inciso tercero del artículo 427 del Código Orgánico General de Procesos, luego de lo cual el juzgador abrirá el debate para conocer y aceptar o anegar la propuesta de concordato presentado por el deudor. El inciso 4 del artículo 427 del Código Orgánico General de Procesos señala que la propuesta de concordato presentado por el deudor puede incluir cualquier acuerdo válido que faciliten la solución de los adeudos, considerando su nueva realidad financiera, con la única limitación expresa que en el caso de solicitarse prórroga o esperas, esta espera debe ser razonable y no mayor a 3 años, sin que exista ninguna otra limitación en cuanto a las quitas o condonaciones que el deudor desafortunado puede obtener, inclusive sin el consentimiento de los acreedores, cuando la negativa de los referidos acreedores, el juez concursal la considere infundada. En la doctrina concursal universal encontramos figuras jurídicas útiles para justificar esta teoría muy novedosa en nuestro medio de la indulgencia judicial a favor de los deudores desafortunados, que parten de otros mecanismos típicamente concursales, como la reestructuración del pasivo concursal, mediante la cual el deudor desafortunado no solo puede solicitar y proponer extensión de plazos para el pago de los adeudos, sino que además puede proponer el perdón o la reducción de intereses devengados, incluyendo la condonación parcial del capital adeudado, cuya figura de rescate financiero se justifica bajo la teoría de la comunidad de pérdidas entre los acreedores. Se debe aplicar dentro de los procesos concursales del régimen concursal ecuatoriano de manera obligatoria. La antes referida indulgencia en la legislación concursal moderna tiene varios beneficios, tales como: 1. La protección de la familia, al permitir que el deudor se reorganice y vuelva a ser productivo, se protege a la familia y se evita que caigan en la pobreza. 2. Conservación de la empresa. La rehabilitación del deudor permite conservar y preservar la empresa como ente generador de fuentes de trabajo, mantener tributos a favor del Estado y producir bienes o servicios para el desarrollo del aparato productivo nacional. 3.
estabilidad económica. La indulgencia en el proceso concursal contribuye a la estabilidad económica de la sociedad en general, ya que se evita la destrucción de valor y se promueve la recuperación económica del país. En resumen de lo anterior, la indulgencia en la legislación concursal moderna es un nuevo enfoque que busca equilibrar la protección de los derechos de los acreedores con la rehabilitación del deudor. Por otra parte, la indulgencia está relacionada con la teoría de la corresponsabilidad de los acreedores frente al fracaso de un deudor desafortunado, que constituye un principio fundamental en la legislación concursal moderna. Los acreedores no son ajenos a la situación crítica del deudor, ya que ellos han asumido un riesgo al otorgar el crédito. Por lo tanto, es justo que asuman una parte del fracaso del deudor desafortunado y contribuyan a su rehabilitación. La corresponsabilidad de los acreedores frente a la crisis de su deudor implica que los acreedores deben asumir una parte de la responsabilidad por la crisis del deudor, ya que ellos han participado activamente en la toma de decisiones que lo llevaron a la insolvencia. Esto no se trata de un acto de pura generosidad, sino de reconocer que los acreedores tienen un papel importante en la gestión del riesgo y deben asumir las consecuencias de sus decisiones. Esta teoría de la corresponsabilidad de los acreedores frente al fracaso del deudor desafortunado tiene varios beneficios tales como: 1. Mayor justicia. Los acreedores asumen una parte de la responsabilidad por la crisis del deudor común, lo que es más justo que trasladar toda la carga de responsabilidad exclusivamente al deudor. 2. Mejor gestión del riesgo. Los acreedores involucrados se ven incentivados a evaluar mejor el riesgo del crédito y prevenir medios para mitigarlo. Y 3. Finalmente, mayor recuperación. La corresponsabilidad de los acreedores puede llevar a una mejor y mayor recuperación de los créditos que es sepultar con la muerte civil al deudor común. En resumen, el ordenamiento concursal ecuatoriano ofrece esta herramienta para salvar empresas, preservar empleos y fuentes de trabajo, así como sostener la recaudación fiscal a través de los tributos. Pero dicha herramienta moderna resulta incompatible con la lógica de maximización inmediata del cobro por parte de los acreedores financieros ecuatorianos. En consecuencia, esta herramienta de rescate concursal, pese a que se encuentra vigente ya casi una década, se encuentra prácticamente en desuso. No se la deroga, no se la reforma, no se la discute, simplemente se la deja morir por inanición práctica. Este principio de la conservación de la empresa y del derecho a la rehabilitación que tiene el deudor desafortunado se complica por cuanto en la práctica del estudio de la casuística ecuatoriana nos hemos podido dar cuenta que los jueces concursales no aplican correctamente el criterio interpretativo del artículo 417 del Código Orgánico General de Procesos emitido por la Corte Nacional de Justicia Ecuatoriana el 3 de febrero del año 2020, en cuyo criterio se señala lo siguiente: la jueza
o juez en el auto de calificación debe declarar y calificar el tipo de insolvencia, de manera que no puede solo aplicarse en el caso de la insolvencia fraudulenta. Es decir, que si encuentra que la insolvencia es fortuita o culpable, así lo debería señalar en el mismo auto inicial. En virtud de lo anterior, nosotros como abogados especializados en materia concursal, cuando tenemos elementos constitutivos de insolvencia fraudulenta del deudor, así lo señalamos desde la demanda en sus fundamentos de hecho expuestos con claridad de acuerdo con la norma respectiva del Código Orgánico General de Procesos. Yo soy el doctor Víctor Hugo Castillo Villalonga, abogado litigante con más de 4 décadas de experticias en litigios relacionados con la quiebra e insolvencia, unas veces defendiendo a deudores desafortunados por causas ajenas a su voluntad no han podido pagar sus deudas. Y otras veces también he defendido y defiendo a acreedores víctimas de deudores inescrupulosos y pícaros que se insolventan deliberadamente para perjudicar a sus acreedores.